nuevamente para una transmisión en vivo a través de Pulse Sport Más. Bienvenidos. Amigos del fútbol, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy pero muy buenas tardes. Qué gusto, qué placer saludarle en esta jornada de hoy, domingo 25 de enero año 2026. Hoy se define la primera pulseada por la gran final del campeonato de Precopa Paraguay de la Federación del Fútbol del Segundo Departamento. Estamos en las instalaciones del Club 4 de Mayo, ciudad de Capivarí, donde va a albergar esta primera final. Partido ida, el equipo local, el Club 4 de Mayo de Capivarí recibe al Sportivo Villarendá de la Liga de Uribucuá. Ya estamos con los compañeros. Ya está Ariel Acuña, a la cual ya le doy la bienvenida. Ariel, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Blas, y a toda la gente que ya está aprendivísima a la transmisión. Sí, señor, estamos acá directos en la cancha del Club 4 de Mayo, acá en Capivarí. Así que bueno, la primera final ida de este campeonato Precopa Paraguay, acá en el segundo departamento de San Pedro, Blas Antonio. Asimismo, la Federación del Fútbol del Segundo Departamento es la que organiza justamente este campeonato junto con la Unión del Fútbol del Interior, UFI. Ya estamos para esta gran final, señoras y señores, en vivo a través de la pantalla de Pulse Sport Más. Ya plenamente confirmado el conjunto del Club 4 de Mayo, el elenco local, como así también la visita del Sportivo Villarendá para ir ganando tiempo. Ya voy contigo de vuelta, Ariel, para la configuración de los equipos. Primeramente vamos a la formación del conjunto del Club 4 de Mayo, el equipo local de Capivarí. Sí, señor. Bueno, vamos al arquero. Con la casaca 12 está Freddy Feltes, después está el 17, Alexis Ceballos, el 3, Juan Rojas, el 15, William Chávez, el 20 es Derlis Chaparro, después está el 4, Richard Martínez, el 10, Fernando Ariel Antunes, el 30, Juan Torres, el 9, Omar Gabriel Cuenca, después está el 24, Daniel Báez y el 7, Jesús Benítez. Este es el onceno titular que presenta hoy el DT Andrés Aquino, Blas. Perfecto, vamos a los relevos también que va a tener a su disposición el señor Andrés Aquino, que dirige técnicamente al conjunto local. Sí, señor. Vamos con el arquero suplente Jorge González, pues está el 14, Alfredo Espínola, el 16, Derlis Dávalos, el 6, Adrián Rosas, después está el 13, Ramón Ríos, el 2, Saúl Ruiz, el 18, Francisco Domínguez, el 19, Jesús Romero y después del 21, Cristian González. Perfecto, muchas gracias, Ariel. Señoras, señores, ahora es momento también de conocer la formación de la visita, cómo va a jugar el equipo de Víctor Núñez y Víctor Gaona, la formación del elenco del representativo del Sportivo Villarendá. Escuchamos atentamente la voz de Ariel Acuña. Sí, señor, que con la casaca 12 está Roy Samuel Villalba, el arquero, después está el 23, Armando Amarilla como lateral derecho y después está el central 1 es Carlos Gini. Después está el otro central, Richard
Franco, el capitán. Después está el 3, el lateral izquierdo, Lautaro Acuña. En el medio campo, con el 8, Ramón Acosta. Después está su compañero también, Rodi Martínez, con la casaca 6. Después más arriba está el 17, José Ortiz. Y después está hoy con la novedad del 10, que vuelve a la titularidad, César Benítez. Después está el atacante, en el extremo derecho, el 7, David Carvajal. Y ahí en la punta, el 20, el goleador, Walter Martínez. Ahí está el onceno titular que presenta el día de hoy el director técnico Víctor Núñez y también Víctor Gaona. Perfecto, muy amable Ariel. También, por favor, si ya tenemos ahí a mano la lista de los suplentes de la visita, por favor. Sí, señor, con la casaca 18 está Luis Cabañas. Después está el 19, Rodi Pessoa. El 16, Javier Benítez. Después está el 14, Diego Perea. Bueno, empieza los bulicios aquí en las instalaciones del Club 14 de Mayo, donde hoy recibe al Sportivo Garandá, el equipo local del Club 4 de Mayo. Club Sportivo Garandá se va a enfrentar en esta gran final, la primera gran final, partido de ida correspondiente a la definición justamente para la federación. De uno de estos dos equipos, Ariel, va a salir el que va a representar a la federación en la Copa Paraguay 2026. Sí, señor, así mismo. Bueno, el año pasado estuvo el conjunto de 29 de junio de la Liga de Guayaquil. Bueno, lo cual estuvo también en la final el conjunto del Deportivo Garandá, que no supo ganar esa final y hoy consecutivamente logra de vuelta jugar esta gran final de ida y vuelta, entonces con la gran oportunidad de clasificar al ansiado Copa Paraguay. Por favor, Ariel, también, y si es que ya tenemos a mano allí la lista de los árbitros, quienes impartirán justicia en esta jornada deportiva, quienes son los designados, encargado que va a estar entonces en la parte de la justicia del fútbol en este juego. Por favor, Ariel, contigo. Sí, señor. Árbitros de la Federación del Segundo Departamento. El árbitro principal es Ricardo Rolón. Línea 1, Antonio Florentín. Línea 2, Freddy Díaz. Y el cuarto es Lucilo Vera. Bien, el árbitro principal, me decías, Ariel. Ricardo Rolón. Bien, Rolón, Ricardo Rolón, árbitro principal para este compromiso. Vienen de la Federación del Fútbol del Segundo Departamento para, entonces, son los oficiales designados, obviamente, para que va a ser este compromiso. Le deseamos éxito al cuarteto arbitral para que pueda garantizar el buen fútbol, el fair play, controlando justamente el partido que se va a estar disputando, porque este partido de suma importancia, donde ya habíamos hablado de que de estos dos equipos va a surgir, de estos dos equipos van a ser entonces el que va a representar a la federación en la Copa Paraguay 2026, y depende mucho obviamente también del labor arbitral para que pueda aplicar de buena manera las reglas de juego, para tener entonces los 5 reglas de juego, controlar el partido así de esa manera para que el compromiso, para que también puedan los jugadores tener esa disciplina, y así de esa manera también para que el partido en sí salga de la mejor manera posible. Ya la afición deportiva empieza a alentar al equipo del 4 de Mayo, como así también al Sportivo Garandá, que han llegado numerosamente desde la colonia de Garandá. Realmente mucha gente, mucho público acá en la cancha, y van llegando, uno mira allá en la entrada y hay gente formando fila para ingresar acá en la cancha. Así que bueno, va a estar repleto, sí señor, está previsto para que inicie oficialmente a las 17 horas, mientras vemos que ya el equipo local ya está listo, se va a preparar mientras se espera también por el cuarteto arbitral. Y aprovechamos entonces para agradecer a los auspiciantes, Blas, primeramente a Miriam Pereira, que apoya al Deportivo Garandá y respalda nuestro trabajo de Pulse por Más. Y después está Magalí Novedades, prendas de vestir para todas las edades con el mejor precio. Te esperamos en el centro mismo de Garandá. Y después está Acus Bodega y Acus Shop, bebidas bien heladas todos los días, y tenemos servicio de bebidas shop para algún acontecimiento especial.
que se encuentra enfrente mismo de la cancha del Club Esportivo Guarentá. Y después está la licenciada Zunilda Báez desde España, que respalda nuestro trabajo y apoya a su querido Club Esportivo Guarentá. Y después está Servicios de Grúa Machuca. Realizamos servicios de auxilio en toda la zona norte del país. También contactos al 0983 5089 y 66. Después está Despensa Los Curepas, sección de despensa y bodega de todos los días en el centro mismo de Guarentá. Y después está Dolesca Comercial de artículos de ferretería, bazar, bebidas, juguetería y carnicería. Te esperamos en nuestro amplio local en Guarentá Centro. Después les esperamos también en despensa y carnicería Daisy Mariela, útiles escolares, servicios de Aquipago, sección de carnicería y bebidas en el centro mismo de Guarentá. Y vamos con el taller de moto y lavadero Rubio, todos los servicios de lunes a sábado, ventas de repuesto y más. Te esperamos en el centro mismo de Guarentá. Y también a ropería Rosa Mística, ropas nuevas y usadas, calzados para todas las edades, venta de comidas y mucho más. Te esperamos a pasos del cruce Guarentá. Y también despensa y carnicería San Isidro, extracto de MoneyGram, también de Western Union, depósito de cobranza y más. El local se encuentra enfrente mismo de la USF Guarentá. Y por último, a Joida Producciones, fotografías, filmaciones, sublimaciones, impresiones, accesorios de celulares, artículos de librería y encuadernación. Muchas gracias a todos los auspiciantes que apoyan esta transmisión y también a los clubes y también al presentador oficial de Pulse Sport Más, a SB Sport. Ahí está, de todas las indumentarias deportivas, Blas. Bien, perfecto. Señoras y señores, va a ingresar ya los equipos. Inminente ya el ingreso de los protagonistas. Ahí se saludan justamente los jugadores. Ya está en boca de ingreso. Ya está el equipo local, el 4 de mayo, como así también el Sportivo Guarentá. 4 de mayo, hoy capitaneado por el número 20, el mediocampista Derlis Chaparro, capitán por el lado del conjunto de Guarentá, el zaguero central Richard Franco. Señoras y señores, vamos a vivir la gran final de la Precopa Paraguay Federación del Fútbol del segundo departamento. Se esperan a los árbitros ahí para el ingreso, por supuesto. Ahí ya tenemos en las imágenes Ricardo Rolón, árbitro principal, Antonio Florentín, Freddy Díaz y Lucilo Vera encabeza el ingreso. Ahí están los equipos. Ingresa el 4 de mayo, ingresa Sportivo Guarentá rumbo al terreno de juego. Ahí está, sí señor, con el gran recibimiento del público. Mucha gente de Guarentá, mucha gente del equipo local y toda la explosión. Acá, no sé si lo pueden escuchar, pero bueno, dejamos el ambiente acá para que lo puedan disfrutar. Bueno, recibimiento imponente. Escuchamos un poco. Sí señor, ahí está la explosión. Acá el ruido en la cancha, el gran recibimiento, mientras vemos ya el saludo protocolar de los equipos, Blas Antonio. Rompen fila la visita al Sportivo Guarentá, que hoy va a jugar con la alternativa, camiseta totalmente roja, con algunos vivos del color blanco. La albirroja o el albirrojo es el club 4 de mayo, el equipo local. Se saludan los protagonistas. Se viene esta gran final, se viene fútbol aquí por Pulse Sport Más. Sí, señor, ahí está ya el saludo, ya hecho. Mucho humo acá, el público de Guarentá que está haciendo fiesta también. Está haciendo el gran recibimiento acá. Sigue el recibimiento, mientras vemos ya a los jugadores ya en plena cancha. Ahí está, ahora el saludo entre los capitanes con los árbitros, con la foto oficial. Después se hará el sorteo correspondiente. Y ya para que se dé el inicio de esta gran final. Gran recibimiento a los equipos, Ariel. Impresionante realmente el recibimiento a los equipos. Tengo entendido la visita que en este recibimiento se ha resaltado bastante la afición deportiva que se ha llegado de Guarentá justamente para lo que va a ser esta primera gran final. Saludo para Teo Barrios, vamos Guarentá, saludo desde Asunción, a la gente ya se van reportando también. Ahí está, hola Blas, dice ahí Osmar Portillo, saludo para Osmar.
Bueno, muchísima gente ya van escribiendo. Romero González, vamos mi querido Villarendá, saludo desde Barrio San Pedro, también escribe. Se viene un partidazo, escribe también ahí. A ver, la hermana Cuevas, perfecto, ahí está la gente que van participando. Lucas Silguero, vamos Villarendá, también escriben. Impresionante ya el reporte de sintonía, de acuerdo a las posibilidades, Ariel. Esto vamos a ir leyendo. Sí, señor, mucha gente viendo la transmisión. Ya siguen hablando el árbitro con los capitanes. Ahí está, ya se hizo el sorteo correspondiente. Ahí está el capitán Prango. Y por el otro lado, con el número 20, Derlis Chaparro, el capitán del 4 de mayo. Mientras vemos que se preparan para la foto oficial también. Los planteles, mientras las líneas y eso controlan todo. Falta todavía para que inicie oficialmente. A las 17 estaba previsto. Entonces ahí con la foto oficial de ambos equipos. Bien, estamos viendo desde Itacurú, Ramón Acosta. Padre, dice, y madre, estamos con Villarendá, perfecto. Para alentar justamente al número 8 de la visita a Ramón Adilio Acosta, sus familiares. Ya está prendida entonces la transmisión. Saludo a Ramón Acosta también, dice, de parte de la familia. Bueno, perfecto, muchas gracias a la gente que ya se van conectando con nosotros. Vamos, mi querido Villarendá, dice Luis Acuña también, reporte sintonía. Impresionante la gente como ya van participando. Vamos a ir leyendo, señoras y señores, mientras están posando ahí para la gráfica. El equipo de Villarendá que hoy va a jugar con la camiseta alternativa. Sí, señor. Recordemos que también tienen la camiseta oficial, el birrojo, entonces muy parecido al conjunto de 4 de mayo. Bueno, por ser visitando entonces hoy con la camiseta alternativa el conjunto de Villarendá. Totalmente rojo. Sí, señor. La media, pantaloncito y la remera. Así que bueno, hoy en comparación con el onceno titular de la vez pasada, el gran ausente es Paiva, que no se encuentra en el onceno titular. Y también vuelve a la titularidad Benítez, el 10, que en este último tramo ha bajado un poco su rendimiento. Capaz hoy demuestre lo que está hecho el gran 10 del conjunto de Villarendá, que tiene buenas características, un muy buen jugador, con gran técnica. Ha bajado su rendimiento realmente, por eso había pedido la titularidad, pero hoy retorna con todo el buen centro delantero, también mediocampista de punta del conjunto de Villarendá. Va a arrancar el partido, señoras, señores. Va a mover 4 de mayo. Va a mover Loco Cuenca. Sí, señor. Gabriel Loco Cuenca va a mover la pelota, rectoriza Rolón. Cuenca mueve. En marcha el partido. Bienvenido fútbol. Bienvenido gran final Precopa Paraguay, Federación del Fútbol del segundo departamento, frente a frente. El Club 4 de mayo de Capibarú, Sportivo Villarendá de la Liga de Ribucuá. Sí, señor. Inició con todo el compromiso. Bueno, vamos a ver qué tal el manejo del balón también. Y en las canchas, que se ve en buenas condiciones. Va al centro, Walter que baja, pelota para el jugador Ortiz. Este juega hacia atrás para Acuña, lateral zurdo. Domina y juega con Ortiz de vuelta. Este es Acosta, maniobra. Juega otra vez con Ortiz. Va Villarendá, peligro de gol. Atención, el disparo. Intenta cabecear Carvajal. La primera insinuación ya del partido corresponde para la visita. Y algo que sabe, algo que sabe hacer muy bien el conjunto de Villarendá, el buen manejo de balón entre Acosta y Ortiz. Lo bueno mediocampista que tiene el conjunto rojo. Sí, Ariel. Bueno, se pierde a un costado. Ese balón será lateral para el equipo del 4 de mayo para cumplir esta Martínez. Para la marca. Mando amarilla, saca. Maniobra el jugador Albert Rojo. Ahora queda para Acosta. A ver, el árbitro dice hubo mano allí. La mano fue del jugador del 4 de mayo. Bueno, justo se le fue el balón al árbitro. Entonces va a ser balón para el conjunto de Villarendá. No, al final va a dar para el conjunto de 4 de mayo. Por eso el reclamo de los jugadores del conjunto de Villarendá. Y bueno, el balón será para el conjunto local. Finalmente cobró al defensor albirrojo. O sea que para el que cobró al defensor de Villarendá, lateral que ya lo va cumpliendo. O sea que el servicio finalmente
De No hecho se que fue sancionó nada, mi querido Ariel. el balón se fue por el árbitro, Perfecto. por eso. Por el reclamo era que era de Villarenda el balón. Bueno, ahí ya el servicio hacia la banda derecha. Benítez el que intenta. El número 7 es Jesús Benítez. Benítez que intenta cruzar el centro ya. Intersecta muy bien Ramón Adilio Acosta. Juega con Benítez. César Benítez se le fue la pelota. Habrá lateral en zona de ataque. Corresponde para el 4 de mayo. Los primeros movimientos de esta gran final. La primera gran final. Atención el disparo. Señoras y señores, qué buen remate Daniel Báez. Muy buena intervención del guardameta que saca el córner. Bueno, lo dejaron patear. No, una buena marca ahí. Primero la pérdida de balón de Benítez. Por eso también el capitán Franco que le reclama con todo a su compañero la primera pérdida de balón de Benítez. Llegó Villarenda. Aquí responde muy bien 4 de mayo. Sí, el primer buen remate y la buena respuesta de Villalba. Porque le dejaron patear al 7 del conjunto de 4 de mayo. Corner, punta derecha, corresponde para 4 de mayo. Juan Torres para cumplir, va Juancito. Juancito va a levantar, viene el centro, media altura, intenta desviar Jesús. Saca muy bien Richard Pogba Franco. Va a quedar para el jugador Carvajal, la marca ahí de Martínez. Sigue Carvajal, se cae, falta. Hubo ya una carga ilícita ahí por parte del delantero. Será salida para Villarenda. Sí, señor, aguantó bien ahí Carvajal. Jugador guapo, fue la figura del partido pasado en la semifinal. Bueno, aprovechamos para agradecer entonces a la señorita Miriam Pereira, que apoya el Deportivo Villarenda y respalda nuestro trabajo de Pulse por Más. Y también a Magalí, novedades, prendas de vestir para todas las edades con el mejor precio. Te esperamos en el centro mismo de Villarenda. 4 de mayo, el bicampeón departamental que hoy juega con el subcampeón actual de la Precopa Paraguay. Es el equipo de Villarenda, va teniendo César Benítez. Balón ahí en forma corta, la evolución de vuelta para Benítez. La marca de Chaparro sigue presionando muy bien Villarenda hacia la zona del medio campo. Va teniendo, ahora ya pierde ante la presencia por parte del jugador Fernando Ariel Antúnez. Sale hacia la banda izquierda, apertura para Núñez, atención, va al equipo del 4. Sólido ahí, estaba muy firme el zaguero central Albirrojo que sufre la falta. Falta contra el capitán, duelo de capitanes ahí. Pelotazo largo, balón que cae en los pies del jugador Carvajal. Se le fue la pelota, será Sí. manual costado derecho para el equipo del 4 de mayo. Era buena la intención, buen pase del Franco, pero no supo bajarla bien el jugador Carvajal. Señoras, señores, lentamente estamos llegando a los primeros 5 minutos de juego y comenta Ariel Acuña. Y ojo, se encienden las alarmas. Capitán Franco se lo ve encendido después de esa jugada. Así que bueno, ojalá que no sea nada. Bueno, aprovechamos entonces para agradecer a Acus Bodega y Acus Shop. Bebidas bien meladas todos los días y tenemos servicio de bebida shop para algún acontecimiento especial. Se encuentra frente mismo de la cancha del Club Esportivo Villarenda. También le agradecemos a la licenciada Suni Báez desde España, respalda nuestro trabajo y apoya a su querido Club Esportivo Villarenda. Bien para Martínez, descarga con Benítez, a ver qué hace César Benítez, banda izquierda, levanta el centro, pelota arriba, Walter que intenta, gana muy bien Chávez, va complementando el número 7, el que luce, es Jesús Benítez para el 4 de mayo, lanza hacia adelante y la marca de Pogba Franco, ahora Lautaro Acuña, el argentino que lucha ante la presencia del lateral derecho Alexis Ceballos, será lateral para el cuadro, para el representativo del Sportivo Villarenda. Sí, que Villarenda que se ve que está teniendo más espacio en este sector lateral izquierdo, le está dando más espacio también, está consiguiendo, ahora está buscando más atacar en este sector de la cancha. Balón por vía aérea, termina bajando Pogba para el jugador Adilio Ramón que gana su marcador, continúa. Pica hacia la banda izquierda, se junta con Benítez, otra vez para Acosta que levanta el centro. Termina conectando David Carvajal, creo que con la pierna
menos hábil, por eso no pudo dar dirección necesaria para el primero del partido. Qué buen arranque del mediocampista Ramón Acosta, que recuperó el balón y se fue con todo, algo que sabe hacer muy bien después del centro. Y primero entre Walter y después Carvajal, que no supo direccionar bien, pero estuvo buena la intención del conjunto de Guarendá. Ya lo decíamos, está empezando a avisar en este sector de la cancha, está teniendo espacio y trata de aprovechar el conjunto rojo. Qué bien cruzó Acosta, logró conectar el número 7. Bien también para el jugador Carvajal, excelente en ese anticipo. Limpiamente termina ganando y remató con la pierna zurda. Esa pelota que se fue abriendo, llegó claramente el equipo del Sportivo Guarendá, que tiene este tiro libre. Ramón Acosta para levantar, centro en el área, saca la defensa como puede, va a quedar otra vez ahí para el lateral Acuña. Acuña se conecta con Acosta, va al equipo de Guarendá. Acosta suelta la pelota, pero algo corto el pase, pero sigue presionando Guarendá, va con todo. Ahora sí Chaparro termina sacando hacia adelante, balón que queda ahí, el jugador Amarilla, el que termina sacando el carapegüeño a un costado. Sí, señor, que quedó ahí la cobertura. Y bueno, Acosta, uno de los más participativos en el partido en la media cancha y que lo está buscando a sus delanteros, y en esta vez no hubo una conexión. Casi se aprovechó en el contraataque del conjunto local del conjunto de 4 de Mayo. Ceballos pone en juego ese balón, intenta conectar con Benítez, ya está la marca del jugador César Benítez de Guarendá. Jesús, el que no pudo. Ahora tiene la pelota Walter, sale con César, la marca por parte del jugador Fernando Ariel Antune, la carga dentro del área. Bueno, el pase no hubo precisión, está ya el guardameta Rodi Samuel. Sí, señor, ahí está la cobertura del arquero del conjunto de Guarendá, que sale tocando ahora. Tiene hasta ahora, en estos primeros minutos, se ve que está mejor, más entero el conjunto de Guarendá. Señoras, señores, partido está 0-0. Tenemos ya 9 minutos de esta primera etapa. Ya nos aproximamos a los primeros 10 minutos de juego. El marcador indica que tiene 0-4 de Mayo, 0 para Guarendá. Precopa Paraguay 2025-2026. Federación del Fútbol del Segundo Departamento. La conducción aquí de Juancito Torres. Balón descarga hacia Martínez. Martínez tiene el lateral zurdo. Levanta con la pierna zurda arriba. Es Federico Benítez que baja para su compañero. Ahí está Juancito Torres. Ya está la marca por parte de Carvajal allí. Juega con Acosta. Sale jugando Acosta. Balón para Ortiz. José Ortiz se conecta con Amarilla. Saca Amarilla fuerte arriba. Balón que baja con el muslo. El zaguero central Chávez. Ahí pide para que se muestre. Sale jugando con su compañero de saga. Ahí se muestra también Antunes. Balón que busca a Ceballos. Muy fuerte el pase exigido y bueno, recibe la silbatina. Bueno, en el manejo del balón le está costando más al equipo local, que está, bueno, está cometiendo errores no forzados. Por ejemplo, en este caso, de uno de los centrales del conjunto albirrojo. Bueno, le agradecemos a Servicio de Grúa Machuca. Realizamos servicio de auxilio en toda la zona norte del país. Contacto 0983 50 89 66. Va presionando Guarendá y en la salida al equipo del 4 de Mayo, que ahora intenta zafar de la marca. Sí, señor, saca hacia adelante Juan Rojas. Balón que queda ahí en poder de Benítez. Jesús juega para Torres. Ahora sí con espacio. Empieza a atacar también el 4. Va Torres, el remate desviado. Le dejaron patear al número 30. Y lo dejaron solo después de la pérdida del balón. Y mirá que tenía todo el tiempo del mundo para hacer muy bien el remate. Y no logró aprovechar el jugador del conjunto de 4 de Mayo. Juan Rojas descarga. Que busca a Torres. Fuerte pase. Empieza a atacar también en espacio el equipo del 4. Sí, y más por ese sector, el sector izquierdo del conjunto de 4 de Mayo, que ve que hay espacio también. Entonces trata de aprovechar el conjunto local. Bueno, aprovechamos para agradecer a Despensa Los Curepas, sección de despensa y bodega
todos los días en el centro mismo de Viarendá y también a Don Lesca, comercial de artículos, ferretería, bazar, bebidas, juguetería y carnicería. Te esperamos en nuestro amplio local en Viarendá Centro. Martínez juega con Ortiz. Balón profundo para que aparezca ahí Benítez. César que engancha, entra de diagonal, a ver quién se muestra. Sigue Benítez, ahora sí suelta la pelota, muy fuerte el pase, muy exigido. Por eso no llega, sigue presionando, se le fue la pelota. Va a ser salida para el 4. Bueno, en esta no hubo conexión entre Benítez y Ortiz. Bueno, está participando poco todavía Martínez, que tiene buena marca también. Walter Martínez, el goleador del Mundial. Sale tocando en este caso Rojas. Balón profundo para que pueda aparecer Báez. Loco Cuenca también colaborando por esa zona. Ya está la marca por parte del jugador Benítez. Ahora Ortiz. Descarga con Acuña, pero primero Ceballos en el anticipo. El lateral Ceballos levanta el pelotazo para Cuenca. Este que juega con Jesús Benítez. Viene en el cruce para poder sacar ahí el jugador Acosta. Sale con Acuña. El argentino domina y juega en forma corta ahí hacia atrás para Pogba. Richard Franco. Ahora José Ortiz. César Benítez, Ortiz. Buena pared. Va a Viarendá. Bien también para la marca aquí por parte del número 15. El jugador William Chávez. Será balón para el conjunto del 4 en su defensa todavía. Después de carnicería Daisy Mariela, útil escolar, el servicio de equipago, sección carnicería y bebidas en el centro mismo de Viarendá y también a taller de moto y lavadero Rubio. Todos los servicios de lunes a sábado, ventas de repuestos y más. Te esperamos en el centro mismo de Viarendá. Saludo para don Carlos Jiménez ahí en tercera línea. Reporte de sintonía también está compartiendo con nosotros la transmisión. Sale Chávez en el cruce, termina sacando a un costado. Será lateral que corresponde para la visita. El partido está 0-0. Ya tenemos 13 minutos, casi 14 de esta etapa inicial. La gran final, partido ida que corresponde al campeonato de la Federación del Fútbol del Segundo Departamento Precopa Paraguay 2025-2026. Agradecemos a Ropería Rosa Mística, ropas nuevas y usadas, calzados para todas las edades, venta de comidas y mucho más. Te esperamos a paso del cruce Viarendá. Será lateral para el equipo de Viarendá. Ahí ya para cumplir Acuña, mete dentro del área, termina sacando con golpe de cabeza. El defensor sigue Acuña presionando. Ahora también colabora Acosta, otra vez busca a Acuña. Esta que levanta el centro, no pasó nada, dice el árbitro. Se reclama en forma tímida también alguna mano allí dentro del área por parte de la hinchada albirroja. Y avanza ahora el 4, va Cuenca dentro del área, intenta acomodarse Cuenca. Sólido, bien para poner el físico, usando también la experiencia allí. Richard Franco termina sacando el córner. Bueno, estuvo al límite ahí Franco. Primero le ganó bien, primero el buen pase del 7. El cabezazo peinó bastante bien a su compañero. Nunca se acomodó bien Cuenca ahí, porque se estaba acomodando para hacer el remate, pero le incomodó ahí Franco. Y bueno, ganó este tiro de esquina, pero una muy buena oportunidad de Cuenca para el conjunto de 4 de mayo. Será córner punta derecha que corresponde para el representativo del Club 4 de Mayo de la Liga Deportiva de Capibari. Para levantar el número 10, Fernando Ariel Antúnez. Ya está Antúnez, deja para Juan Torres. Torres envía el centro dentro del área. Saca muy bien la defensa, corta en este caso. Martínez que sale también. Viene el centro, amarilla con golpe de cabeza. Termina sacando a media de vuelta. A ver quién llega para empujar. El que termina sacando es Acuña. Balón que queda para Chaparro. Golpe de cabeza, empieza otra vez a poner en zona quemante. Ahora sí, saca un costado Acuña. Será lateral para el 4 de mayo. Bueno, 16 minutos. Minuto de hidratación, dice el árbitro, que normalmente suele hacer los 25, pero se siente bastante realmente el calor acá. En los últimos minutos empezó a atacar más el conjunto de 4 de mayo, pero inició bien el conjunto rojo, el conjunto de Viarendá, que se lo ve mejor manejando el balón, más participativo en la media cancha, por sobre todo Acosta. Se espera más de Martínez, que hasta ahora no tocó bien el balón, no tocó poco realmente. Detalle
lo buscan, pero está peleando poco todavía el 20. Walter Martínez del conjunto de Guarendá, pero después en líneas generales bien parado el conjunto del Virojo, que un minuto antes llegó al ataque el conjunto de 4 de Mayo, que casi logró el gol, pero bien el capitán Franco, que supo desequilibrar un poco ahí en la marca, presionar al jugador Cuenca. Y bueno, hasta ahora 0-0 el partido. Y bueno, los últimos 15 minutos se lo ve mejor al conjunto de Guarendá. Vamos a ver qué tal también el resto físico. Eso también, qué tal aguantan los jugadores del conjunto rojo. Bien, gracias Ariel. Es importante también, Ariel, repasar la banca de uno y otro equipo. Los relevos que tiene el 4 de Mayo, como así también el Sportivo Guarendá. Por favor, repasamos la banca de expectativa. Sí, señor. El arquero suplente Jorge González, después del 14, Alfredo Espínola, el 16, Delis Dávalos, el 6, Adrián Rosas, el 13, Ramón Ríos, el 2, Saúl Ruiz, 18, Francisco Domínguez, el 19, Jesús Romero y el 21, Cristian González. Y del equipo visitante está el 18 Luis Cabañas, el 19 Rodi Pessoa, el 16 Hugo Javier Benítez, Matías Paiva y después está el 14 el colombiano Diego Perea. Ahora sí, se va a reanudar el juego que estaba momentáneamente interrumpida para la hidratación de los protagonistas. Será lateral. Con ese servicio ya se cumple entonces a través de Ceballos. Levanta Jesús Benítez. No quiere ninguna complicación alguna allí Carlos Jimmy. Termina sacando al córner. Será tiro libre de esquina. Corresponde para el 4 de Mayo. Sí, que se va con todo. Creo que ya es el cuarto tiro de esquina que está ejecutando el conjunto de 4 de Mayo. Se va lentamente Juan Torres para el envío, para cumplir el servicio de esquina. Córner, punta derecha. Esta vez Juan deja para el que luce con la 10. Fernando Ariel Antúnez. Espera la venia, espera la autorización, el ok por parte del juez. Ahora sí, autoriza. Va al envío, centro con Cumba. Franco termina sacando, complementa Ortiz. Va presionando ahora el equipo local, el 4 de Mayo. Balón profundo para que pueda aparecer totalmente destapado Jesús Benítez. Mete el centro en zona quemante, pero termina sacando aquí Carvajal. Golpe de cabeza defensivo de vuelta. Ahora Jimmy el que intenta colaborar también. Walter el que baja para conectarse con el balón. Walter juega hacia atrás. Acuña termina sacando con la pierna zurda. Devuelve, digo, la defensa del 4. Queda para Costa. Ortiz. Amarilla está destapado. Pelota para él. Va a Guarendá ahora. Amarilla se frena. Retrocede el pase en forma corta y con Ortiz. José juega con César Benítez. César la carga, busca a Carvajal. Termina ganando muy bien el defensor. Este es Cuenca. El loco Cuenca. Juega con Ceballos. Otra vez para Cuenca, pero fue anticipado por parte del jugador Acosta. Balón para Walter. Era el jugador Rodi Martínez. Le cuerpea con falta, dice el árbitro. Será tiro libre en su salida para el 4. Sí, señor, ahí está. Bueno, cobró la falta. Para mí que los dos saltaron juntos. Fue ahí cuerpo a cuerpo. Bueno, pero el árbitro dice que cometió falta Martínez. Bueno, así estamos. Así estamos viendo este compromiso. Lo supo emparejar bastante bien el conjunto de 4 de Mayo. Ahora estamos viendo un partido parejo, Blas Antonio. Ya sale jugando el representativo del 4 de Mayo con Williams Chávez. Levanta a Williams, pelota en el área. Se cae ese balón, pica y queda en las manos del guardameta Rodi Samuel Villalba. El guardián de Guarendá ya tiene la pelota y ya sale jugando con su lateral derecho Amarilla. Levanta la cabeza Amarilla, pase por abajo. Deja ahí para Acosta, atención, pica. Era el jugador Rodi Martín, el centro que busca. En su afán de despejar casi termina habilitando a Walter, pero está atento su compañero también, el defensor del 4 de Mayo. Recupera Martínez, sale 4 de Mayo con su lateral izquierdo Martínez. Forma corta para Antúnez. Ahora Torres, viene la marca otra vez. Carlos Jimmy deja ahí para Franco, este con Ortiz. Ahora Rodi Martínez para Walter Martínez, falta, pero ya hubo en posición de adelanto. Fuera de juego. Bueno, se lo ve desenchufado Martínez.
que normalmente suele presionar, atacar, o sea, participar, pelear más el balón, pero hasta ahora está haciendo poco y nada todavía, poco y nada el 20 del conjunto de Arendá. Ya sale jugando el 4 de mayo con Williams Chávez. Williams para su compadre de saga. Este deja para el volante central el capitán del 4 de mayo, Derlis Chaparro. Chaparro para Torres. Va 4 de mayo. Balón ahí para Martínez. Domina y juega. Otra vez con Antunes. El Torres, digo bien. Antunes está en el área. Viene el centro. Golpe de cabeza por parte del defensor. Termina complementando Benítez. Otra vez presiona y recupera el 4. Va para Cuenca. Firme Carlos Gini. Golpe de cabeza por parte del jugador Ortiz. Ahora baja. Deja ahí para Acosta. Falta en perjuicio de Acosta. No le gusta la sanción a Fernando Ariel Antunes. Será tiro libre para Arendá. Bueno, falta sobre Acosta, que es el mejor en la cancha del conjunto de Arendá, que ahora sí va a tener un poco de respiro. Recuperó el balón. Bueno, el capitán será el encargado de este tiro libre. Ya estamos teniendo 22 minutos, casi 23. El centro ya estamos promediando. Ya estamos la mitad de esta primera etapa. El marcador persiste. 4 de mayo 0 y Arendá 0. Precopa Paraguay, gran final. Sí, señor, y ojo con esta ataque. Ahí está el centro que cae dentro del área, pero ya está el arquero Freddy Feltes. Sí, señor, ahí está. Y bueno, después de este ataque se vienen los oficios. Va otra vez el 4, balón profundo, busca a Jesús Báez dentro del área. Está Cuenca, se cae Cuenca. Se cae Cuenca, no pasó nada, se lanzó, dice el árbitro. Será córner para el conjunto del 4. Y bueno, el arquero, bien por Villalba, que se la jugó con el pie, Rodi Villalba, y después parece que le tocó al jugador de 4. Pero bueno, primero alcanzó la pelota, eso hay que decir. Y ojo, Patro está avisando. Entre Cuenca y Feltes están siendo muy participativos en el ataque. Será córner esta vez, punta izquierda que corresponde para el equipo local, para el 4 de mayo. Juan Torres para cumplir, centro con comba cerrado, Walter Martínez también colaborando en la zona defensiva. Otra vez queda para Torres, levanta el centro, está Jesús, está Báez, termina ganando con golpe de cabeza el jugador de Arendá, el zaguero central, el capitán Richard Franco. Será lateral el jugador Ceballos. Está para cumplir. Ceballos juega con William Chávez. Williams levanta el centro. Amarilla termina ganando. El rebote se queda para Carvajal. Va conduciendo Carvajal. David el que tiene la pelota. Pase retrasado para el volante Rodi Martínez. Ahora juega con el jugador Acosta. Benítez. Ahora Arendá la conducción. Va para Carvajal el pase. Atención, peligro de gol. Va Carvajal para Walter. Termina ganando el defensor. Aquí llegó muy bien Arendá también. Decía, hay espacio. Lastimosamente el centro fue bueno de Carvajal, aunque estaba muy pendiente ahí también la defensa. Walter estaba ahí esperando este centro y no le llegó el balón. Sí, señor, Jesús Benítez, el que probó otra vez con espacio. Benítez, bueno, también muestra que 4 de mayo está intentando remate de media distancia, Ariel. Sale Richard Franco, el capitán de Arendá, pone hacia adelante ese balón para Walter Martínez. Termina ganando el defensor del 4 de mayo. Ahí lucha el que luce con la 17 en Arendá. Es el jugador José Ortiz. Ahí está, atención porque intenta sorprender. A ver, es para Arendá, dice el árbitro. El árbitro lo cobró así, por el línea no.
En realidad se confundieron también. Falta de comunicación por parte de los árbitros. Bueno, no se sanciona la falta. Creo que hubo una clara falta ahí en perjuicio de César Benítez. El árbitro dejó pasar. Ahora sí, el que conduce es el 4 de mayo. Atención, peligro de gol. Va Martínez, se acomoda, pierna zurda. En forma oportuna y bloquea Rodi Martínez. Y ojo, sale Villarendá con espacio. Vamos a ver si es que lo aprovecha. Ahora sí se va formando otra vez la defensa y el pase tampoco estuvo bueno. Y la verdad que no estuvo bueno. O sea, hay que decir, capaz era para Carvajal el pase. Y bueno, pero buena recuperación de Martínez ahí en la media cancha, porque era una clara jugada de gol. Sale Juan Rojas, balón para Martínez. El lateral derecho es Richard Martínez. Ahora el que tiene la pelota Torres. La marca de amarilla, sigue Torres a ver qué hace. El habilidoso jugador Juan Torres se frena. A ver quién se muestra. Martínez está cerca. Sigue Torres. La marca de amarilla. Torres pone dentro del área ese balón. Acuña el que baja. Complementa Richard Franco. El que ataca otra vez es Chaparro. Va Derlis Chaparro para Torres. Antunes también colabora. Walter el que baja con golpe de cabeza para César Benítez. Ortiz. Presionando el 4 con Jesús Benítez. Sale muy bien Richard Franco. Seguro el capitán del conjunto de Villarendá. Será balón, será lateral para el cuadro que hoy juega con la camiseta tradicional, también porque es duelo de albirrojos. Hoy sí, señor. Le toca a Villarendá utilizar el color casaca rojo. Roja. Sí, la alternativa. Entonces, el conjunto rojo hoy le llamamos al conjunto de Villarendá. Va a ser salida que corresponde para la visita. El marcador indica que tenemos 0-0. 4 de mayo 0, Villarendá 0. Ya estamos sobre 29 minutos de esta etapa inicial. Sale Acosta. Chaparro termina ganando con golpe de cabeza, pero entregó de vuelta para Acosta. Intenta salir Acosta. La marca de Torres por parte de Chaparro también colabora. Derlis decongestiona la zona. Totalmente destapado está Martínez. Va Martínez, centro, atención para Báez. Jesús Benítez también atropella, pero bien para Acuña. Ya sale jugando ahora el 4 de mayo. Hubo falta, pero el árbitro aplica la ley, la ventaja. Ahora sí sanciona la falta, pero en perjuicio de Walter Martínez. Sí, señor. Ahí está. Ahora sí, eso se espera de Martínez, que pelee más el balón, que participe más en las jugadas. Y bueno, será tiro libre para el conjunto rojo. Será tiro libre en su salida todavía, que corresponde para el equipo de Villarendá, cerca de esa raya que divide el terreno en dos. Comenzó muy bien Villarendá, pero ahora sí va equilibrando el equipo local, Ariel Acuña. Realmente sí, va equilibrando y ya tuvo su oportunidad clara el conjunto del 4 de mayo. Richard Pogba Franco, el capitán, levanta al centro. Atención, cae en el área. No hubo receptor. Ya está el guardameta Feltes. Y ojo, el reclamo de Martínez a Benítez, que no ingresó. No sé por qué se quedó quieto Benítez, porque era para realmente entrar ahí con esta gran jugada. Y bueno, mucha gente viendo la transmisión, Blas Antonio, muchos comentarios también. Enseguida vamos a dar lectura a los comentarios. Bien, gracias a toda la gente, a todos los seguidores de Pulse por Más, a todos los fanáticos del Club Esportivo Villarendá, como así también del 4 de mayo, que está prendida a la transmisión. Y bueno, y los amantes del fútbol, a los futboleros en general. Saludo y muchas gracias por la preferencia, gracias por acompañarnos también en nuestra cobertura deportiva. Sí, señor. Romero González dice, vamos mi querido Villarendá. Saludos desde Barrio San Pedro, se viene un partidazo, dice Hernán Alvarenga Cuevas. Después está, vamos Villarendá, dice Lucas Silguero. Después está Fuerza mi querido Villarendá, Mariela Benítez, Rufino Acosta. Saludos a Ramón Acosta y su familia. Charlie Bogado, saludos de Villarendá. Y después está Richard González, se viene un partidazo. Pablo dice, vamos Villarendá. Y después está Franco Vera también, vamos Villarendá desde Chaco, dice Franco. Ahí mientras vemos que sigue peleándose el partido, Blas Antonio. Sí, el pase
No estuvo bueno también en esta porque Carlos Jimmy también está muy atento, activo el defensor Albert Rojo. Podemos seguir leyendo los comentarios si es que tenés ahí. Sí, señor. Ariel, Está Antunes, Anastasia Antunes, dice, vamos, el 10 de 4 de mayo, Saturnino Peralta, vamos Guarentá, dice, después está, vamos Guarentá, dice Ramón Lazarte, Carlos Pascual Jiménez dice, vamos Guarentá, fuerza, Yanina Belén Acosta, fuerza Guarentá, Leo Pereira y los suplentes, dice, vamos Guarentá, saludos desde España, Samuel Cardoso, también viendo Javier Villanueva, vamos Guarentá, dice Blas. Sale Rodi Martínez, va Rodi que le pega. Bueno, fácil para Feltes. Faltó fuerza en ese remate de Rodi Martínez. Desde Tembiaponá también viento de Darío Villar. Vamos Guarentá, dice Lisandra Sarracho, vamos Guarentá, fuerza. Fuerza. Mariela Benítez dice, fuerza Guarentá, saludos desde España. Mucha gente viendo la transmisión. Agradecemos a toda la gente que está prendida a esta gran final ida de la Precopa Paraguay que está jugando el conjunto de 4 de mayo versus Sportivo Guarentá. 33 minutos de partido, 33 minutos de esta etapa inicial. Ya más de media hora de juego, el partido está en blanco. El marcador sigue 0-0. Walter baja. Quería Ortiz. Ahora recupera el 4 de mayo. Balón para Torres. Conduce Juan Torres. Balón para, atención, Báez. Fuera de Está juego. el primero. Fuera de juego. Sí, sí. Nos valía la acción. Llegó aquí el 4. Sí, señor. Y cada vez que tiene espacio, trata de aprovechar el conjunto de 4. En esta, después de una recuperación rápida de balón, se fue rápidamente al ataque. Un pase filtrado. Perfecto. Pero estaba fuera de juego. En línea levantó el banderín. Y será tiro libre para el conjunto de Guarentá. Bueno, llegó el 4 de mayo en esta. Tardó un poco en ceder el pase, por eso quedó su compañero de Noxay. Intenta responder Guarentá. Atención con Benítez. Viene la marca Ceballos. Sale jugando el 4 de mayo. Este es Torres. Va llevando Juan Torres para su compañero Benítez. Pierna zurda. Remató Jesús Benítez. Controla el arquero de Arendá. Va creciendo el 4 de mayo de a poco. Sí, señor. Y con espacios. Está dejando Guarentá espacios ahí. En este Martínez, creo que cada vez que sube no baja y deja un hueco ahí. Cada vez con el contraataque es peligrosísimo el conjunto de 4 de mayo. Cuevas está siendo muy participativo en el partido. El centro delantero del conjunto del 4. Y bueno, minuto de hidratación de vuelta. Se siente bastante realmente el calor. Y bueno, lo decíamos, mejoró bastante el conjunto del 4. Por sobre todo en el ataque. Está ajustando también marcas. Supo ajustar marcas más por este sector. El sector izquierdo, donde atacaba más el conjunto de Guarentá. Y ahora está teniendo poco espacio. Y se espera más también la participación de los mediocampistas. Poco todavía de Ortiz en este momento. Y entre Martínez, Acosta, que de los tres es uno de los más participativos hasta ahora en el partido, Blas. Muy bien, seguramente encomendaciones por parte de los médicos también para que en esta primera etapa por lo menos tengamos dos veces un minuto de pausa, es decir, en esta etapa inicial 2 minutos para la hidratación, seguramente algunas orientaciones por parte de los médicos, mi querido Ariel Acuña. Y de seguro que sí, realmente sí se siente bastante calor y se ve bastante eso, por sobre todo en los jugadores que rápidamente se los ve cansados. Bueno, aprovechamos para agradecer nuevamente al presentador oficial, a SB Sport Indumentarias Deportivas, que es el presentador oficial de Pulse Sport Más, y también agradecemos a Miriam Pereira, que apoya al Sportivo Guarentá y respalda nuestro trabajo de Pulse Sport Más. A Magalino Edades, prendas de vestir para todas las edades con el mejor precio. Te esperamos en el centro mismo de Guarentá. Y también a Acus Bodega y Acus Shop, bebidas bien heladas todos los días, y tenemos servicios y bebidas shop para algún acontecimiento especial.
se encuentra enfrente mismo de la cancha del Sportivo Arendá. Agradecemos también a la licenciada Zunilda Báez desde España, respalda nuestro trabajo y apoya a su querido club esportivo Arendá, y también le agradecemos a Servicios de Grúa Machuca. Realizamos servicios de auxilio en toda la zona norte del país. Contacto al 0983 5089 66. Y también a Despensa Los Curepas, sección de despensa y bodega todos los días en el centro mismo de Arendá. Y también le agradecemos a Don Lesca Comercial de Artículos de Ferretería, Bazar, Bebida, Juguetería, Carnicería. Te esperamos en nuestro amplio local en Arendá Centro. Esto se va a reanudar el partido tras esa pausa que otorgó el árbitro para la hidratación correspondiente. Walter el que lucha. Walter deja ahí para José Ortiz. Balón para José, va Ortiz. A ver quién se muestra. Continúa Ortiz porque nadie se muestra. Ya está por ahí cerca Carvajal, sigue Ortiz. Retrocede el pase para el jugador amarilla. Armando levanta la cabeza, de vuelta con Ortiz. Va Arendá ahora hacia la banda derecha. Apertura para el jugador, el que luce con la número 7 es el jugador Carvajal. David que intenta desde el piso, gana Martínez. Complementa sacando esa pelota Fernando Ariel Antunes. El que peina es Báez. Va quedando para ese balón para Daniel Báez. Era Benítez en este caso. Ahora sí, bien para la marca Acosta. Ahí estaba Ortiz. De vuelta para Acosta. Este deja para Amarilla. Amarilla para Ortiz. El pase muy exigido. Bueno, no se están encontrando ahí el medio campo de Arendá, Ariel Acuña. No, en la previa balón no están pudiendo también conectarse. Y bueno, sorprende un poco también hace rato que Ortiz estaba en la jugada con el balón y no supo encontrar a su compañero Carvajal, que hasta ahora está siendo poco participativo también en el ataque del conjunto de Gareta. Será salida que corresponde para el representativo dueño de casa, el Club 4 de Mayo de Capibarú, el bicampeón departamental. Es un equipo muy grande también dentro de la Federación del Fútbol del Segundo Departamento. Hoy juega con este guapo equipo también de la Liga de Biribucua, que es el de Sportivo Arendá, el actual, en este caso, subcampeón. Ojo, lanzó el codo. Vamos a ver la determinación, porque claramente lanzó el brazo, prácticamente utilizando el codo, mi querido Ariel. Y bueno, hasta ahora el árbitro no sacó ni una tarjeta amarilla. Esta vez sí, el primero en el partido, y es para el número... A ver, enseguida confirmamos. Sale la primera tarjeta amarilla. ¿Será Feltes? ¿O quién es el 20 del conjunto de...? Bueno. No, el altote que está al lado. 24 sería Báez. Bueno, Báez entonces, con la primera tarjeta amarilla del partido, y es para el jugador del conjunto de 4 de Mayo. Bien, es la primera amonestación del partido. Primer tarjeta amarilla es para el atacante del 4 de Mayo, Ariel. Amonestado entonces el jugador, el que luce con la 24, Daniel Báez. Ahí está el servicio. Golpe de cabeza por parte del defensor del 4 de Mayo. Balón que queda para el jugador del 4 de vuelta. Torres. A ver quién se muestra. Está Martínez, sigue Torres. Sigue Torres con ese esférico. Termina resbalando. Ya está la marca por parte de Carvajal. Ahora Ortiz. Ortiz suelta el pase para Rodi Martínez. Para poder descongestionar, clarificar la salida. Se conectó aquí con Acuña. Acuña entregó mal. Balón para Benítez. Jesús Benítez. Acosta el que le recupera. Bien, Acosta suelta la pelota para Martínez. Va Rodi, engancha, se cae. No pasó nada, dice el árbitro. Ya sale el 4. Balón para el loco Cuenca, que se cae, se tira también Cuenca. Ahora Acosta sigue. Acosta, pase para Benítez. Bien, para este avance de Acosta para Benítez. Atención, engancha. Intentó cruzar, pero no pudo. No pudo. Benítez termina cometiendo falta en ataque. Y bueno, otra vez no supo hacer, era un buen ataque, pero Benítez siempre llega forzado al balón. Quiso esta vez pasar y no hizo el centro. Y bueno, Acosta, qué buena recuperación con clase y después el ataque. El mejor del partido hasta el momento, el número 8
del conjunto de Vigarenda. Va a salir desde el fondo. El equipo local ya sale jugando con Williams Chávez. Chávez suelta el esférico para tener Fernando Ariel Antunes. Este juega otra vez con el zaguero central. Hacia adelante para Chaparro. Derlis intenta con Loco Cuenca. Cuenca habilita a Báez. Va con todo el 4. Bien sólido otra vez la defensa de Vigarenda entre Franco y Carlos Jimmy. Ahora Chaparro de vuelta. Vuelve a recuperar rápidamente el 4 de mayo. Balón para Juan Rojas. Levanta la cabeza Juan. Ahora deja ese balón para Williams Chávez. Chávez con Fernando Ariel Antunes. Va Antunes. Balón para Rojas. El zaguero central que se va también en zona de campo contrario. Juan Rojas. Fernando Ariel Antunes. Va clarificando el pase profundo. Bien Carlos Jimmy para cortar. Recoge Richard Martínez. Busca a Walter. Va Walter. Deja para Benítez. Se equivoca Benítez. No pudo entregar de buena manera. Ahora ya sale también el guardameta Feltes. Sale con Chávez. Ahora Chaparro. Sale el volante central. Chaparro. Este es Torres. Juancito tiene la pelota. Juan Torres. Se frena Juan. Derlis Chaparro. Ahí en el círculo central la pelota Chaparro. En esa zona de partida. Balón para Martínez. Richard para Derlis Chaparro. Va el 4 de mayo. Derlis para Jesús. Ahora el que aparece destapado es Jesús Benítez. Benítez entra en diagonal, pierna zurda. Remate pasó a 1 centímetro del caño izquierdo. Llegó de vuelta el 4 de mayo. Qué cerca, tocó la red ahí, pero desde afuera, acariciando el palo. Cada vez que tiene la oportunidad del conjunto de 4, sabe atacar mejor en este momento del partido. Y hasta ahora no está saliendo la conexión entre Martínez y Benítez. Y entre Carvajal también, poca participación en el ataque del conjunto de Vigarenda. Va Walter, lucha ante Chávez. Ahora César Benítez. Está el jugador, el defensor del 4 de mayo entre Chávez y Alexis Ceballos en la marca. Será lateral que corresponde para el representativo local. El partido que continúa 0-0. Ya estamos llegando a la recta final de esta etapa inicial, Ariel Acuña. Sí, señor. Ya casi a 45. Vamos a ver cuántos minutos también agrega el árbitro al partido, que tuvo no tuvo muchos cortes, o sea, dos por hidratación, pero hasta ahí creo que como 3 minutos creo que ya da para que pueda agregar en el partido, en esta primera etapa, Blas Antonio. Bueno, termina reclamando. Sí, será córner. Richard Franco, una falta. El árbitro dice no pasó nada. Termina complicando también allí a Costa. Casi les cuesta el primero del partido a Vigarenda, pero estaba atento el defensor que termina sacando al córner. El defensor Carlos Jimmy. Ahora sí se va a cumplir el córner. Punta derecha para el 4 de mayo. Autoriza el juez. Viene el centro. Bien Walter Martínez otra vez para poder también colaborar en zona defensiva. Queda para Benítez. Hizo un gran esfuerzo, pero fue en vano. Este es Antunes el que carga, centro para Martínez. Jesús Benítez le pegó con la pierna zurda arriba y afuera. Llegó otra vez el 4 de mayo. Sí, señor. Ahí está. Bueno, el árbitro que le llama Franco y el 24 sería que ya tiene tarjeta amarilla, Blas. Tengo entendido que es el 24, sí. Sí, advertencia del árbitro para los dos jugadores que hace rato se viene ahí con roces, algunos empujoncitos por ahí. Esta es la marca del capitán, el 15 del conjunto de Vigarenda. Ya sale Rodi Samuel Villalba con un pelotazo largo. Walter que desvía, Benítez el que lucha. Reclaman falta, pero el árbitro dice no pasó nada. Aplica, siga y sale el 4 de mayo. Balón profundo, va a salir Carlos Jimmy bien para cortar, sacando ese balón a un costado.
Todavía no sale del campo de juego. Gana Rodi Martín el servicio de costado cuando el árbitro dice hasta aquí, final de esta primera etapa. Señoras y señores, se va este primer tiempo con este marcador parcial. 4 de mayo, sí señor, el club 4 de mayo de la Liga de Capibari 0, Sportivo Garendá de la Liga de Iribucuá 0, Ariel Acuña. Bueno, al final no agregó mucho el árbitro en esta primera etapa. Bueno, culminó así este primer tiempo, donde el partido estuvo parejo. Al final inició bien, empezó bien el conjunto de Garendá y después lo fue emparejando el conjunto del 4 de mayo. Hasta inclusive tuvo la oportunidad para abrir el marcador. Fue más punzante en el ataque y Garendá flojo hoy en el ataque. Eso hay que decir, entre Benítez, Martínez y Carvajal todavía no mostró su capacidad en el ataque hoy el conjunto de Garendá. Falta más participación. En el mediocampo sí está siendo más participativo el conjunto de Garendá y en comparación con el ataque del conjunto de 4, entre Cuevas, Báez y Feltes, están haciendo un muy buen trabajo realmente y hasta inclusive tuvo la oportunidad para el gol fácilmente en 2 o 3 ocasiones el conjunto del 4 de mayo. Bueno, así culminó esta primera etapa, vamos a ver qué tal. Me imagino que se viene, por sobre todo, Garendá, que tiene buenos recambios para el ataque. Me imagino que entre Perea y Benítez son cambios cantados también que puede realizar, y vamos a ver también qué puede realizar el conjunto de 4 de mayo, que hasta ahora está haciendo un buen partido el conjunto local. Bueno, hacemos una pequeña pausa y ya retornamos para la segunda etapa.
Bien, ya retornamos desde el Club 4 de Mayo, ciudad de Capivarí, para lo que va a ser este segundo tiempo de partido entre el equipo local, el Club 4 de Mayo, Sportivo Viarendá. Final partido ida de la Precopa Paraguay, Federación del Fútbol del segundo departamento. Ya están los dos equipos, Ariel. Ahora sí. También va a ingresar los árbitros. Sí, señor. Y se viene con una gran con una novedad del conjunto de Viarendá. Pessoa, con la que saca 19, el ágil jugador del conjunto, el ágil extremo delantero del conjunto de Viarendá, va a ingresar y ya no se lo ve a Benítez en la cancha. Entonces, todo indica que el cambio es por el número 10, Blas Antonio. Perfecto. Rodi Pessoa va a arrancar este segundo tiempo. Rodi Pessoa, casaca 19. ¿Me decías el que ya no vuelve para este segundo tiempo? Benítez. Perfecto. Que Primer ya está, cambio del partido sería Ariel. Sentado en el campo, en la banca, ya se lo ve a Benítez con la casaca 10. El que ingresa es Rodi Pessoa, casaca 19. Va a arrancar la etapa de cierre. Va a autorizar el árbitro Rolón. Ricardo Rolón va a dar el ok para este segundo tiempo. Ahora sí, pita el juez, en marcha el segundo tiempo, señoras y señores. Frente a frente, el Club 4 de Mayo, Sportivo Viarendá, final partido ida, correspondiente a la Federación del Fútbol del segundo departamento, San Pedro. Sí, señor. Se dio inicio nomás esta segunda etapa, una primera etapa que fue parejo. En líneas generales, ambos también tuvieron su oportunidad de gol, pero hasta ahora falta todavía eso, gol en el partido. Bueno, sale el 4 de mayo con este ingreso de Rodi Pessoa, que estará buscando el DT albirrojo de Viarendá, Ariel. Bueno, y por sobre todo tener más presencia en el ataque. Flojo fue realmente por sobre todo Benítez. Ojo en esta. Va justamente Pessoa en su primera incursión en el partido. Intentó aquí ganar en velocidad. Estaba atento también en el guardameta Freddy Feltes. En esta llegó profundo el equipo de Viarendá. Y para eso entró Pessoa, porque es un jugador más rápido, más ágil, que va a buscar el balón y más por eso. Entonces, creo que el cambio, porque Benítez es un jugador más técnico, más de pases, entonces por eso realizó el cambio ya en el inicio nomás, y entre Carvajal y Pessoa en el ataque y en el medio Martínez. Entonces la apuesta también de la dupla técnica del conjunto de Viarendá. Va el 4 de mayo, zona izquierda, levanta el centro, termina sacando el defensor, complementa muy bien José Ortiz, saca a cualquier parte ese balón, va a quedar en poder del que luce con la 4, Richard Martínez. El lateral izquierdo del 4 de mayo sale en forma corta con Derlis Chaparro. Chaparro se frena, el capitán juega hacia aquel costado del campo de juego para que pueda salir jugando. El que luce con la 15 es Williams Chávez. Chávez juega, balón para el jugador Jesús Benítez. Se frena Jesús. Benítez pone en zona quemante. Richard Franco termina sacando esa pelota, quiere Pessoa, ahí está Rodi, lucha ante la presencia por parte de Velázquez. Va el equipo del 4, atención el disparo, débil el remate, se queda el arquero con esa pelota. Sí, señor, ahí está el intento, cada vez que tiene el balón también, el 4 busca el arco rival. Va con todo el equipo de Viarendá, termina anticipando el defensor a un costado, el esférico. Va a corresponder lateral. Empieza otra vez también la cinchada a hacer el bullicio aquí en el 4 de mayo en la ciudad de Capivarí, donde se disputa esta primera gran final. La segunda final, mi querido Ariel, hasta aquí escenario no definido. Sí, señor, todavía no se sabe para la segunda final, pero se une en la semana y claro, por si nosotros también estaremos, pulse por más, en la gran final de esta Precopa Paraguay. Sí, señor, que le va a tocar como local al equipo de Viarendá elegir dónde jugar. Algunos ya hace una presunción de que se puede jugar en la ciudad de Gribucó, en la cancha del Sport San Nicolás. Otros ya dice que va a ser en Liberación, veremos. Va a Viarendá, atención. Saca muy bien el defensor. Va quedando esa pelota para Daniel Báez. Daniel Báez intentaba, pero el cruce defensivo
Será lateral para el equipo de Arenda. Otra vez el capitán oportunamente hizo el cruce. Y hasta ahora buen trabajo también en los centrales de ambos equipos. Saludo cordial, saludos cordiales y saludo grande a todos los seguidores de Pulse Sport Más y a todos los seguidores del fútbol de tierra adentro, la que organiza también la Federación del Fútbol del Segundo Departamento San Pedro, Precopa Paraguay. Gana Carvajal, va Carvajal, el extremo. Se conecta con Rodi Martínez, obligado a jugar hacia atrás. Ya está la marca de Torres, sale jugando el equipo del 4. Atención, el pase equivocado también. También Carlos Jimmy estaba atento. Ahora Carvajal participa con José Ortiz. Intenta de primera habilitar a Richard Martínez. A Rodi Martínez, dio bien. Ya está la marca de Richard Martínez. Ya sale jugando en forma corta con el zaguero Juan Rojas. Ahora queda para Torres. Va Juan. Torres hacia la banda izquierda. Al equipo local. Bien la marca por parte del defensor de Villarenda, que ya sale jugando el equipo rojo. Ahora para Ortiz. La presión por parte de Antunes. Sale muy bien Villarenda con Acosta. Walter Martínez domina. A ver quién se muestra. Está Carvajal cerca. Sigue Walter Martínez desde el piso. Termina punteando el balón. Queda para su compañero Richard. Era William Chávez. Desde Derlis Chaparro le presionan a Derlis. Saca hacia adelante. El que peina es el jugador Jesús Benítez. Lentamente se fue esa pelota a un costado. El que termina quedándose con ese balón es Rodi Pessoa, que quiere ser y quiere ganar también protagonismo. Va Pessoa, mete el centro. Desvía el defensor, gana, forzó un córner aquí Pessoa. Para eso ingresó el jugador hábil y ganó. Tengo entendido que es el primer tiro de esquina del partido para Berenta, porque la primera etapa no logró un córner el conjunto rojo, el conjunto de Berenta. Será córner punta izquierda que corresponde para el representativo del Sportivo Villarenda, representante de la Liga Deportiva de Iribucuá en este campeonato de la Federación del Fútbol del Segundo Departamento, buscando el único boleto para la Copa Paraguay 2026. Va a levantar Rodi Martínez, el centro con comba. Va a quedar esa pelota para Carvajal. David, que baja dentro del área, termina sacando el remate por abajo. Era un centro, intentó cruzar. No salió a lo mejor como él pretendía, pero en esta llegó a inquietar el equipo de Villarenda. Sí, bueno, primer aviso en esta segunda etapa también para el conjunto rojo, el conjunto de Villarenda. Sale Derlis Chaparro, balón para Fernando Ariel Antunes. Ahora Benítez, Jesús el que domina. Ariel Antunes de vuelta, va Fernando con este disparo, pierna zurda. Muy mal el remate de Fernando Ariel, que pide disculpas. Del 10, que está siendo muy participativo, del conjunto del 4, uno de los mejores también, la cancha Antunes. Buen mediocampista que tiene el conjunto de Villarenda. Villarenda prepara el segundo cambio, Blas Antonio. A ver quién se prepara, por favor, Ariel. Con la casaca 13, Diego Perea. Se viene el colombiano dentro de cualquier momento. Candidato en salir desde tu posición, Ariel. David Carvajal. Para mí que es él, a no ser que, bueno, que saque a uno de los mediocampistas, puede ser también. Pero vamos a ver por quién ingresa Diego Perea, el colombiano. Este es amarilla, intenta ganar el carapegüeño. Viene la marca, el jugador del 4 de mayo que sufre la falta. La falta fue de amarilla, será tiro libre. Favorece para el equipo local que va a salir desde el fondo. Sí, señor, esta buena amarilla que participó poco, se proyectó poco en el ataque, en la primera proyección que hace y ya cometió una falta. 52 minutos de juego, 7 minutos, casi 8. Etapa de cierre. El marcador indica que 4 de mayo tiene 0, Arenda 0. Precopa Paraguay 2025-2026 de la Federación del Fútbol del Segundo Departamento San Pedro. Dicho sea de paso, hemos ya visto también al presidente, antes que inicie el partido, ya estaba presente también el presidente de la Federación del Fútbol sanpedrano, el señor Eladio Genes. Estaba también ya presenciando este partido final. Va teniendo Acosta, Walter
Martínez busca a Carvajal, candidato en salir para el ingreso de Perea. Ahora sale Antunes, balón para Benítez. Jesús juega con Cuenca. Va Osmar Gabriel Cuenca. Le apodan como loco, el loco Cuenca. Ahora el jugador, atención, Velázquez, era Jesús. Ahora se acomoda, va teniendo la pelota. Jesús, atención, reclama mano la gente de 4 de mayo. El árbitro dice que fue pegado al cuerpo y ojo, sale Villarendá con espacio. Va conduciendo Pessoa, Rodi le pega. Se fue abriendo el remate. Se apuró para mí Pessoa en esta, Ariel. Y bueno, pero bueno, era ya, le quedaba poco espacio también. Y ya hizo ya el centro. Qué buen contraataque del conjunto de Villarendá. Y no supo llegar realmente Walter Martínez. Para mí que no fue de nada. Si es que tocó algo, se veía claramente que el jugador tenía pegado al cuerpo. Inclusive la parte de atrás, en la mano Blas Antonio. Sale Chávez. Balón para el jugador Benítez. Ahora Baez. Va teniendo el 4. Pierde ante la presencia de Lautaro Acuña. Este es el argentino Acuña. Pierna zurda. Cambia de perfil para que aparezca Carvajal. Sí, señor. Habilitado Carvajal. A ver qué hace. Carvajal mira el área centro que busca Walter. Termina anticipando muy bien Chávez. Saca el defensor del 4 de mayo. Intenta evitar esa pelota que salga afuera Juan Torres. Pero la pelota ya se fue a un costado. Será lateral para la visita. Es para Arenda. Se hace esperar todavía el ingreso de Perea. Arbolea, mi querido Ariel Acuña. Sí, sigue haciendo el calentamiento. Vino acá a filmar, pero van a esperar más. Sí, señor, todavía no recibe el ok por parte del DT Albirrojo. Víctor Núñez. Amarilla ya pone en juego ese balón. Va con todo Villarendá, termina sacando el defensor del 4 de mayo. 4 de mayo que hasta aquí no ha modificado. Carlos Jimmy termina sacando a un costado ese balón. Será lateral que corresponde para el dueño de casa, para el conjunto de Capibari. Ya pone en juego. Va presionando Rodi Martínez, comete falta. Innecesaria la falta, Ariela. Muy necesaria, la verdad. Y bueno, se viene un tiro libre muy importante realmente para el conjunto del 4 de mayo. Así que aprovechamos para agradecer una vez más a Especie Genesería San Isidro, Extracto de MoneyGram, Western Union, Depósito de Cobranzas y más. Local se encuentra enfrente mismo del lago de Villarendá y también a Joida Producciones, fotografías, filmaciones, sublimaciones, impresiones, accesorios de celulares, artículos de librería y encuadernación. Va a poner en zona de peligro Fernando Ariel Antunes. 4 de mayo y la posibilidad de buscar por arriba. La táctica fija, el juego aéreo. Va Antunes, atención, el centro. Creo que se estorbaron allí, estaba Acosta también molestando. Lo cierto y lo concreto que llegó aquí el 4 de mayo. Y que cerca, ¿eh? Mirá que si aquí acertaba bien, iba a ser un golazo. Bueno, nunca estuvo cómodo para cabecear el jugador del conjunto de 4 de mayo. Ya sale el 4 de mayo. El equipo de Capibari y la pelota en su salida presiona a Villarendá. Ahora sí, atención, sigue la presión alta de Villarendá. Atención, está. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Loco! ¡Gol del 4 de mayo! Gabriel el Loco Cuenca aparece allí. Sí, señor, producto de la presión alta. Termina definiendo prácticamente con una pirueta. Marca el primero del partido el conjunto local. Es el 4 de mayo el que golpea en esta parte del compromiso. Minuto 12, casi 13. El Loco Cuenca, Gabriel, pone el primero del partido, Ariel. Sí, señor, y qué golazo. Cuando decías que Villarendá no podía sacar de ahí el balón, vino un centro y bueno, le quedó servida a Cuevas con una técnica impresionante. Hizo un golazo realmente y ojo con esta. Va con todo la respuesta de Villarendá, termina sacando
la defensa del cuadro del representativo del 4 de mayo. Ahora balón para el jugador Rodi Martínez. Juega con amarilla. A ver qué hace amarilla. Levanta la cabeza, mira el área. Levanta, busca a Walter. Va por el empate. Termina sacando un golpe de cabeza el defensor del representativo del 4 de mayo. Va a quedar para Acuña. Partido está 1-0 a favor del conjunto local. Minuto 12, casi 13 llegó el tanto de la apertura, Ariel. Sí, señor. Y bueno, ya lo decíamos, Cuevas estaba siendo muy participativo en el ataque y realmente hizo un golazo. Y yo no sé quién hizo el centro. Para mí que fue uno de los jugadores de Garentá que quiso rechazar. Sí. Y no sé, pasó ahí algo. Hasta nosotros nos confundió. Y bueno, ya realizó el cambio ahora el conjunto de Garentá Blas Antonio. Ingresa Diego Perea con la casaca 14 y sale Diego Carvajal, David Carvajal mejor dicho, con la casaca 7. Bueno, el segundo cambio, ¿me repetí por favor, Ariel? Bueno, ingresa con la casaca 14 Diego Perea y sale David Carvajal. Bien, segundo cambio del partido, segundo cambio por el lado del conjunto del Sportivo Garandá, que gana este tiro libre. Será tiro libre que corresponde para el representativo visitante, es para el equipo rojo, que hoy juega con esta camiseta alternativa, el Sportivo Garandá. A ver quién para pegar allí, creo que es Acosta. Señoras, señores, sí señor, Adilio Ramón Acosta frente a la pelota, va para el envío. Ya está Perea también a la cancha, está Walter para buscar Carlos Jimmy. Amarilla se suma también en esa fuerza ofensiva por aéreo o por la vía aérea. En el punto penal prácticamente se paran los futbolistas. Va a corresponder tiro libre, posibilidad de empate es para Garandá. Va Acosta, centro, atención. Termina empujando Walter. Se sanciona la falta en ataque. Será tiro libre para el 4 de mayo. Bueno, lo poco que tuvo realmente Garandá hasta ahora no aprovechó. Y así estamos viendo este compromiso. Y ingresó Perea. Vamos a ver cómo reacciona realmente después de este duro golpe el conjunto rojo. Muy bien. Saludos a la gente, los compañeros ahí de Interland. Está captando la señal de Pulse por Más ahí a través de televisión. La gente está compartiendo la transmisión gracias a Interland, que está entonces transmitiendo con nosotros también esta gran final, partido ida correspondiente a Federación del Fútbol del segundo departamento, Precopa Paraguay 2025-2026. Va teniendo Garandá. Martínez para Perea. Va Perea, amaga para cruzar. Ahora sí cruza el centro. Resta quitando desde el fondo. Complementa Antunes. Baja Benítez. Viene la marca el argentino Acuña. Queda para Ortiz. Ahora queda para Acosta. Ramón juega con Walter. Va Walter. Atención, va por el empate Garandá. Reclama falta el árbitro. Aplica ley de la ventaja. Después no sanciona la falta. Ahí está el jugador Rodi Pessoa. Pierna zurda. Pessoa para Perea. A ver qué hace. Perea levanta para Walter. Termina sacando el defensor. Va con todo Garandá en busca del empate, pero está también ofreciendo espacio, pero no le queda otro, Ariel. Realmente sí, y ojo, era una muy buena oportunidad y ojo con esta. Va Benítez, centro por abajo, está el segundo golpe de taco. Gol. Gol del club de 4 de mayo de Capibari, señoras y señores. Con espacio termina encontrando el segundo del partido. Segundo tanto del cuadro del representativo del 4 de mayo. De vuelta el loco, señores. Sí, señor. Gabriel el loco Cuenca pone el segundo para su equipo, segundo para su cosecha personal. 4 de mayo de Capibari 2, Sportivo Garandá de Iribucó 0. Un golpe letal realmente, qué contraataque, porque estaba Garandá ahí en el ataque y después
casi perfecto el contraataque. Está otra vez Cuevas y prácticamente solito metió ese gol, el doblete para el buen delantero del conjunto de 4 de Mayo, que está golpeando ya en este inicio nomás, duro golpe. Y vamos a ver qué tal después de esto el conjunto de Barendá, cómo reacciona, porque ya van perdiendo 2-0 Blas Antonio. Bueno, qué golpe para el equipo de Barendá. Cuando se iba justamente con todo Ariel en busca del empate. Esta segunda cachetada, este segundo tanto por parte del 4 de Mayo. Segundo tanto también del jugador Gabriel Cuenca. 2-0 para el conjunto local. Sí, señor. Bueno, minuto de hidratación. Y bueno, los jugadores también de Barendá. Algunas discusiones de parte entre ellos. Es como en el contraataque él dejó espacios, algo que no supo hacer bien la recuperación realmente. Y bueno, con esto queda tiempo todavía. Y bueno, Barendá, para que pueda estar todavía en el partido, tiene que rápidamente meter un gol. Después tratar de llegar al empate. Bueno, ya inició de vuelta el partido, Blas Antonio. Sí, se reanuda el juego tras ese gol de Gabriel Cuenca para el 2-0. Ahora no le queda otra también a Barendá, otra vez ir hacia adelante, a remar de vuelta. Va saliendo otra vez con espacio y ojo porque pica Báez. Atención, engancha, juega con su compañero Cuenca, termina sacando la defensa media. Entonces Torres vuelve a recuperar, deja para Antunes. Torres de vuelta, balón para Chaparro. Derlis Chaparro, balón para Fernando Ariel Antunes. El que participa también en esta salida es Alexis Ceballos. Sale el lateral. Torres, Ceballos. Va 4 de Mayo. Se viene con todo en busca del tercero. Carlos Jimmy termina anticipando. Y sale jugando aquí con José Ortiz. Sale José. Ahora Perea. A ver qué hace Diego Perea. A ver quién se muestra también. Perea juega con Richard Martínez. Martínez para Acosta. Maniobra Acosta en esta salida. José Ortiz. José intenta clarificar con el jugador Rodi Pessoa, pero está sentido también el jugador del 4 de Mayo. El árbitro cortó, paró el juego. Sí, Cuevas que pide cambio. Goleador que ya se lo veía cansado también. Ya no da más el autor del doblete del conjunto. Cuenca, mejor dicho, perdón. El conjunto de 4 de Mayo, Blas Antonio. Bueno, sentido. El centro delantero, el goleador en esta tarde de la primera gran final. Osmar Gabriel el Loco Cuenca en el piso. No va a poder continuar aparentemente, por eso ya llaman también la sanidad a los camilleros. Y se vienen los cambios. 2 cambios que prepara el 4 de Mayo y un cambio Barendá. Sí, señor. Bueno, Benítez, el otro Benítez, y con la que saca 16, Hugo Javier Benítez, ya ingresa en el campo de juego. ¿Quién salió? No, hasta ahora no puedo apreciar quién salió. El de Oriental, los delanteros están allá en el sector. Acosta. Sí, Acosta. Salió Acosta, Blas Antonio, que está allá en el arco, en el otro sector de la cancha. Y que hizo un buen primer tiempo, pero en esta segunda etapa, por ejemplo, para el primer gol, o sea, el pase, no sé, para mí que lo condenó y bajó su rendimiento realmente, por sobre todo del primer gol. Y bueno, lastimosamente sale cambiado. Bueno, ingresó con la casaca 21 el jugador de 4. Con la casaca 21, Blas. En el equipo local, casaca 21 ingresó y 18. 21 es Cristian González y el 18 Francisco Domínguez. Bueno, ya se encuentran en la cancha y recordemos que el goleador lo abandonó Cuenca, uno y el otro. Enseguida confirmamos quién fue. Sale el 4 de Mayo, bien para la marca Acuña. Ahora Ortiz. Balón para Martínez. Rodi Martínez el que conduce en el círculo central. Destapado aparece
amarilla. Apertura para el lateral derecho que pisa el esférico. Ahora levanta la carga, busca a Benítez. Intenta bajar. Ahora Rodi Martínez. Termina sacando Chávez. A un costado será lateral para el equipo del conjunto albirrojo, que no le queda otra que ir hacia adelante. Pierde 2-0 con los goles de Osmar Gabriel Cuenca. Hizo los 2 tantos en esta primera final. Intenta salir. 4 de mayo, sufre la falta. Será tiro libre en su salida para el conjunto local. Bueno, falta de Benítez entonces. Bueno, Guarenda que busca. Vamos a ver cuántos minutos le queda el partido. Las 24 recién. Bueno, queda todavía como 20 minutos entonces en el compromiso. Aprovechamos para agradecer una vez más a los auspiciantes, a Ropería Rosa Mística, ropas nuevas y usadas, calzados para todas las edades, venta de comida y mucho más. Te esperamos a paso del cruce 40 y después a taller de moto y lavadero Rubio, todos los servicios de lunes a sábado, venta de repuestos y más. Te esperamos en el centro mismo de Villarenda. Amarilla ya pone en juego. Sale Villarenda con pelota a ras del piso. Sale Richard Pogba Franco. Levanta la cabeza. ¿Quién se muestra? Franco termina dividiendo las acciones. Ahora el que lucha es Rodi Pessoa. Martínez. Falta de Martínez, dice el árbitro. Bueno, indirecto será para el equipo del 4 de mayo en su terreno. Sí, esto le conviene al conjunto local también, que va enfriando de a poco el partido. Aprovechamos para agradecer a Despensa y Carnicería Daisy Mariela, útiles escolares de servicio de Aquipago, sección de carnicería y bebidas en el centro mismo de Villarenda. Va a salir desde el fondo el representativo del 4 de mayo de Capillori, que gana 2-0. Saca con un pelotazo largo. Va teniendo Perea, pierde ante el número 24. Atención, es Daniel Báez. Se frena Daniel. Ahí 2 le encima, ya le quita la pelota. Lateral que ya lo va cumpliendo Villarenda. Hugo Javier Benítez, el que pone el físico allí. Lucha Hugo Javier. Pero balón que sale afuera. Lateral que corresponde para el equipo visitante. Dobleca Comercial de artículos de ferretería, bazar, bebida y juguetería y carnicería. Te esperamos en nuestro amplio local en Villarenda Centro, y también despensa Los Curepas, sección de despensa y bodega todos los días en el centro mismo de Villarenda, y también servicios de grúa Machuca. Realizamos servicio de auxilio en toda la zona norte del país. Contacto 0983 5089 68. Ortiz, ahora amarilla. Balón para Rodi Martínez. Martínez para Ortiz. Juega José. Lleva la pelota Ortiz. A ver quién se muestra. Balón para Rodi. Pessoa destapado. A ver qué hace Rodi. Levanta la cabeza. A ver, Rodi sigue, continúa. Reclama falta. El árbitro no le hace caso. Y la salida es para el equipo local. Chávez. Levanta Chávez la pelota. Lautaro el que intenta bajar. Balón para Acuña. Golpe de taco en Lautaro. Le presionan allí. Ya le quita el esférico. Con un puntín termina sacando el defensor. El que desvía es Báez. Benítez Jesús el que intenta. Firme ahí el jugador Richard Franco. A ver quién es el que está en el piso allí de Villarenda, Ariel. Para mí que es Lautaro Acuña. Lautaro sintió el golpe. Y bueno, pide atención. Ojalá que no sea nada. Bueno, no le conviene mucho eso al conjunto de Villarenda, que se pare un poco el partido, porque de a poco están manejando el balón Villarenda, pero hasta ahora le falta que sea más profundo, claridad a la hora de atacar al conjunto rojo el día de hoy. Bueno, le agradecemos al licenciado Zuneda Báez desde España, respalda nuestro trabajo y apoya a su querido Club Deportivo Villarenda, y también a Acus Bodega, Acus Shop, bebidas bien heladas todos los días, y tenemos servicio de bebida shop. Para algún acontecimiento especial se encuentra al frente mismo de la cancha. Magalino Novedades, prendas de vestir para todas las edades, con el mejor precio. Te esperamos en el centro mismo de Villarenda. También a Miriam Pereira, que apoya al Deportivo Villarenda y respalda nuestro trabajo de Pulse Sport Más. Creo que Acuña no va a poder continuar aparentemente, Ariel, porque el médico hace la seña para que se pueda preparar el siguiente cambio en Villarenda. Sí, señor. Y Cabañas se prepara para ingresar el conjunto del Deportivo Villarenda. Sale jugando el 4 de mayo de la ciudad de Capillori. Va Báez, baja para Jesús.
A ver qué hace Jesús. Levanta para Torres. Estaba en posición ilícita. Será pelota para Villarenda. Sí, así mismo. Bueno, la salida para el conjunto de Villarenda. Ahora un cambio. ¿Se va a realizar el cambio o se va a producir, Ariel? Sí, sí. Ya Acuña en el otro sector está siendo atendido. Y con la casaca 18 ingresa Cabañas en el conjunto de Villarenda. Luis Cabañas, sí señor. Bueno, a la cancha Luis Cabaña. Está supliendo al argentino que sale lesionado. Lautaro Acuña. Va Perea, está el descuento. El cabezazo de Hugo Javier a las manos del arquero Feltes. Llegó Villarenda. Sí. Y estaba habilitado, Ojo que él no levantó el banderín en línea y que clara oportunidad desaprovechada por el conjunto de Villarenda. Sí, señor. Muy buena intervención del guardameta. Muy poco participó hoy el guardameta, por lo menos en este segundo tiempo. En esta sí le hacen trabajar. Ahora, balón para el 4 de mayo. Sale con Martínez. Torres ahora. Deja para Báez. Va el jugador, el que luce con la 24. Báez cruza la pelota. Atención. Queda para el 4 de mayo ahí al borde del área. Atención el remate. Disparo que se pierde encima del horizontal. Será salida para Rodríguez. Sí, señor. Bueno, intenta. Con los cambios también bajó un poco el conjunto de 4 que ahora cambió atacante por defensor. También eso hay que decir. Entonces, para asegurar el resultado también el conjunto de 4 de mayo. Ya estamos sobre 30 minutos de esta etapa complementaria. Es decir, que estamos a 15 del final. El partido continúa 2-0 para el 4 de mayo, Ariel. Sí, señor, así mismo. Ahí está el intento de Perea, que hasta ahora también está intentando participar en el ataque del conjunto de Villarenda. Bien, para el capitán albirrojo, Richard Franco, que con el pectoral termina cediendo el pase a su portero, que ya sale con él mismo otra vez. Balón de Pogba para Perea. Este es Perea, el colombiano, que intenta 2 en la marca. Gana Chaparro con el físico Derlis Chaparro y saca ese balón. El esférico que termina en poder del jugador Báez. Sale Báez, Torres ahora. Va teniendo el esférico el 4 de mayo. Va hacia arriba ese balón. Va a quedar para Antunes. De congestión, atención, peligro de gol Domínguez. Atención, el disparo. Fue el jugador Domínguez el que aparece allí. Va a quedar ese rebote de vuelta para su compañero. Sale el equipo del 4 de mayo. Va presionando con Chaparro. Balón para su compañero que está totalmente destapado. Atención, otra vez la devolución para Chaparro. Termina sacando el defensor de Villarenda. Va presionando Hugo Javier Benítez. Ya sale por el andarivel derecho. Falta en perjuicio del jugador del 4 de mayo. Será tiro libre para el conjunto local. Sí, está la presión de Martínez, que presionó. Y bueno, hizo la falta. Espacio lo va a tener el conjunto de 4 de mayo. Es cuestión de aprovechar para liquidar el partido. Pero sabe que si Valental logra convertir un gol, se va a meter de 9 al compromiso y puede complicarse el conjunto de 4 de mayo. Ya sale jugando el equipo local, el 4 de mayo. Chávez. Balón en forma corta para Derlis Chaparro. Derlis con Antunes. Otra vez aparece Antunes. Balón para Martínez. Va Richard Martínez. Báez. Torres. Báez de vuelta. Ahora Jesús Benítez. Intenta habilitar a Torres. Ya está colaborando también la zona defensiva el colombiano. Perea deja para su guardameta. Será salida para Rodi Samuel. El guardián de Villarenda ya sale jugando en forma corta para Richard Franco. Richard en la conducción. Apertura para el zaguero de Villarenda. Ahora Ortiz en el círculo central, el esférico. Descongestiona hacia el costado derecho para Perea. Diego Perea.
Levanta el centro, busca a Pessoa, Walter, el que está en el área. Saca la defensa, queda para Franco. Otra vez la carga de Vigarendá. Ortiz para Perea otra vez. Perea que intenta. No pasó nada. Ya está el guardameta Freddy Feltes, que se queda abrazando esa pelota en el área. Sí, señor. Ahí está. Bueno. No se apura, no se le conviene. Está haciendo bien. Se está defendiendo bien realmente el conjunto de 4 de mayo, que hasta ahora está llevando la primera final. Realmente logrando lo cometido, que es ganar en casa. Gana parcialmente 2-0. El elenco, el representativo, dueño de casa, equipo del 4 de mayo de Capivaré, se está quedando con esta primera pulseada de la gran final de la Federación del Fútbol del Segundo Departamento. Y le está obligando a ganar sí o sí la segunda gran final a Vigarendá para forzar la tanda de penales, porque aquí no hay diferencia de goles también. No hay nada. Es por punto, entonces así, bueno, es ganar y ya llevar. Y los dos, sí o sí, el próximo partido tiene que ganar el conjunto de Vigarendá para forzar los penales. Ya sale Rodi Samuel Villalba. La pierna zurda termina sacando hacia adelante. Gana Benítez. Intenta también Martínez, pero no pudo. De la presencia ahí por parte de la defensa que deja para su guardameta Freddy Feltes. Tiene que coordinar mejor entre Martínez y Benítez. ¿Quién sale a peinar? Porque los dos en esta salieron y peinaron y nadie estaba ahí, Blas Antonio, en el centro, ahí en el área. Sí, señor. Faltó una mejor coordinación allí Sí. los delanteros. Porque los dos tienen la misma característica, entonces tienen que coordinar. Bueno, algún ajuste que tiene Vigarendá que hacer para soñar, al menos hacer el descuento y después llegar al embate. Levanta el pelotazo largo cuando 4 de mayo, prepara más cambio. Va el remate por abajo, el arquero dio rebote. Va a ser córner, sí señor, servicio de esquina va a ser para el equipo local que prepara el siguiente cambio. Sí señor, y mientras también va a ser minuto de hidratación de vuelta, dice el árbitro del partido. Aprovechamos para hacer una vez más entonces a Joya Producciones, fotografía, filmaciones, sublimaciones, impresiones, accesorios celulares, artículos de librería y encuadernación. A Despensa y Carnicería San Isidro, extracto de MoneyGram, Western Union, depósito de cobranza y más. Local, frente mismo de la OCF Vigarendá, y también la ropería Rosa Mística, ropas nuevas y usadas, calzado para todas las edades, venta de comidas y mucho más. Te esperamos. Paso del Cruce, Vigarendá, y también a taller de moto y lavadero Rubio. Todos los servicios de lunes a sábado, ventas de repuestos y más. Te esperamos en el centro mismo de Vigarendá. Despensa y Carnicería Daisy Mariela, útiles escolares, servicios de Aquipago, sección de carnicería y bebidas en el centro mismo de Vigarendá, y también a Don Lesca Comercial, artículos de ferretería, bazar, bebidas, juguetería y carnicería. Te esperamos en nuestro amplio local en Vigarendá Centro, y también a Despensa Los Curepas, sección de despensa y bodega todos los días en el centro mismo de Vigarendá. A servicios de grúa Machuca, realizamos servicios de auxilio en toda la zona norte del país. Contacto al 0983-5089-66. A la licenciada Sonila Báez desde España, que respalda nuestro trabajo y apoya a su querido Club Esportivo Vigarendá, y también a Acus Bodega y Acus Shop, bebidas bien heladas todos los días, y tenemos servicios de bebida shop para algún acontecimiento especial frente mismo de la cancha del Club Esportivo Vigarendá, y también a Magalí Novedades, prendas de vestir para todas las edades con el mejor precio. Te esperamos en el centro mismo de Vigarendá, y también a Miriam Pereira, que apoya al Club Esportivo Vigarendá y respalda nuestro trabajo de Pulse Sport Más. Bueno, ya va a ser, ya se va a reanudar el partido y será córner para el conjunto del 4 de mayo, mientras vemos que prepara un cambio Blas Antonio. Va a ingresar el que luce con la 13 ya a la cancha. Número 13 en el conjunto local es Ramón Ríos. Es la tercera modificación, si no me equivoco, por el lado del conjunto del 4 de mayo. Vigarendá ya realizó 4 cambios. Ahora sí se va a reanudar el juego tras esa pausa de hidratación que había otorgado el árbitro principal. El árbitro principal hoy, Ricardo Rolón, se va lentamente para el servicio de esquina. Fernando Ariel Antúnez
El zurdo va a cumplir. El que le pega muy bien a la pelota en este conjunto. Dueño de casa. Ya autoriza a Rolón. Fernando Ariel para el envío. Viene el centro con Comba. Atención, quien llega porque sobra la pelota. Llegó Báez. Es Jesús. Jesús Benítez. Intenta cruzar, pero bloquea la defensa. Otra vez queda para el extremo del equipo del 4 de mayo. Gana su marcador. Va Jesús Benítez. Cruza al arquero. El arquero termina sacando. Era el tercero. Se salvó Vigarendá en esta. Y era para liquidar realmente el partido porque Vigarendá ya no está dando la nafta, sobre todo a la hora de defenderse. Y bueno, falta para el conjunto ahora en el ataque. Y será para el conjunto de Vigarendá. Y tarjeta para el número 10 del conjunto del 4 de mayo. Fernando Ariel Antunes en esa última acción vio la amarilla. Sale Pogba. Pogba es Franco. Intenta cruzar pero bloquea Antunes. Será lateral que corresponde para el equipo visitante. El compromiso que continúa 2-0 cuando vemos la acción donde se salvó del tercero el equipo de Vigarendá tras esa buena acción individual por parte de Jesús Benítez y después el remate que tapó el guardameta de Vigarendá, Rodi Samuel. Va presionando Vigarendá en busca del descuento. Walter el que lucha. Ya tenemos 40 minutos, queda 5 más la adición. Y ojo, sale de contra. Bien Cabañas. El esférico termina quedando otra vez para Cristian González. Cristian adelanta. Perea también baja para colaborar. Sale Rodi Martínez. Rodi, a ver, juega con quién. Se equivoca. El Richard Martínez, el zaguero, sale. Ahora Derlis Chaparro, el capitán, cede el lateral. Sacó a un costado ese balón. Será pelota para el equipo de Vigarendá. Partido que continúa 2-0. Ahora el jugador de Vigarendá que intenta, Hugo Javier Benítez, intenta ganar el servicio de costado, pero finalmente va a ser lateral para el 4 de mayo. Para cumplir está el jugador Ceballos. Era Martínez el que luce con la 4. Ahora González pierde ante Perea. Va Perea, jugada de memoria, pero no salió nadie. Estaba por aquel costado del campo de juego. Va el equipo del 4. Pesó a Rodi ante la marca por parte del jugador del 4 de mayo. Ahora sale Vigarendá con Cabañas. Va Luis. Cede el pase y para Rodi Martínez. Ortiz. ¿Quién aparece? Pessoa destapado. A ver qué hace Rodi. Pessoa que intenta ganar el córner y lo consigue. Servicio de esquina para Vigarendá. Bueno, y ya van pasando los minutos. Vigarendá, para que sea soñar el empate, tiene que llegar el gol. Así que bueno, se viene este tiro de esquina por Guapesa. Ganó ahora el conjunto de Vigarendá. Autoriza el juez. Va Rodi Martínez, mete el centro. Gana el defensor. Va a quedar para Rodi Pessoa. Rodi juega con Rodi Martínez. Se encuentran aquí los Rodi de Vigarendá. Luis que peina, atención. Queda para Perea. Remata Perea, pero bloquea el jugador Chaparro. Llegó Vigarendá y ojo de contra. Atención, está en offside. No dice el asistente, está habilitado el jugador pero el 4 asistente de estaba mayo. Muy enfrente, ¿no? Atención, va con todo el equipo local. Busca el tercero. Bien, Perea también para marcar allí. Sale jugando Perea. Diego en la conducción. Sale Perea. Balón para el jugador Benítez. Pessoa. Benítez. Va Hugo Javier. Termina sacando a un costado el jugador Francisco Domínguez. Será lateral, será pelota para el representativo de Vigarendá que ya apura las acciones. Sabe que le queda poco al partido y que está 2-0 bajo. Otra de Domínguez. Va a salir para el 4 de mayo. Balón para Ríos. Ramón Ríos, el que ingresó en este segundo tiempo. Balón para Chaparro. Derlis Chaparro. Habilitación para su compañero que está muy cerca por ahí. Ojo, ahora 2 contra 1. Cristian González, atención, 2 contra 1. Va con todo el 4, engancha. Está
conjunto del 4 de mayo. Lo hizo Daniel Báez con un remate a ras del piso imposible para el arquero Rodi Samuel Villalba. Señoras y señores, 4 de mayo que golea esta gran final. 4 de mayo 3. Arenda 1, Ariel Acuña. Y qué golazo. Sí, ya estaba jugado realmente el conjunto de Arenda. Y Franco, por ejemplo, uno de los centrales ya estaba ahí en la delantera y ya no bajó más, y por eso los espacios que dejó el conjunto de Arenda. Y bueno, con esto liquidó realmente prácticamente el compromiso el conjunto de 4 de mayo, que va para más. Bien la pelota para el equipo local, que está goleando ya en la primera final. 3-0 arriba el cuadro del 4 de mayo. Balón hacia la banda derecha. Me parece que también físicamente le está superando el 4 de mayo a Arenda, que sí. empieza a resentir. Hoy le costó mucho realmente. Lo vi físicamente mal al conjunto de Arenda. Ortiz firme, sólido allí para poder ganar la pulseada en ese mano a mano, en ese cuerpo a cuerpo, que termina sufriendo la falta. Será tiro libre en su salida para el representativo local, que prepara otro cambio más. Sí. Y tiempo cumplido, Blas. Llegamos a los 45 minutos de esta segunda etapa. Y se prepara para ingresar Delil Dávalos, que es uno de los párrocos de acá de Capivarí, de la parroquia. Sí, señor, como un amuleto también de la suerte para los equipos de Capivarí. Ahí está el cura párroco, entonces, Delil Dávalos, que se prepara para ingresar en estos últimos minutos acá en el partido. Bueno, sale el 24, el que hizo el tercer tanto, Daniel Báez, para permitir el ingreso, o va a salir Báez para permitir el ingreso del número 16, Derlis Dávalos. Derlis Dávalos, en este caso, el que va a ingresar, casaca número 16. El cuarto cambio en el conjunto del 4 de mayo. Sale golpeado el número 24 para permitir el ingreso del 16. Ahora sí, ya se produce el cambio. Ya también en juego, atención al que peina allí Walter Martínez. No picó Hugo Javier, no se entendieron en esta. Y será salida para el equipo del conjunto del 4 de mayo. Sí, señor, así mismo. Ahí está. Bueno, tiempo ya cumplido también. Algunos ya le preguntan la hora al árbitro Guarentá, que quiere que se termine nomás ya el partido. Realmente en ese sentido, hoy no le salieron las cosas al conjunto de Guarentá. Y también se sintió la falta de Paiva, que hoy no jugó de arranque mismo. Y después al David, que jugó a media máquina, estaba lesionado. Son jugadores claves que hoy no rindieron. Y creo que Guarentá, por sobre todo en el primer gol, después del primer gol, decayó mucho, sintió el golpe de ese gol y después ya no tuvo, y aprovechó en el contraataque. Fue letal realmente 4 de mayo, porque el partido en el primer tiempo estuvo bastante parejo. Capaz el resultado no refleja en eso, pero en el contraataque lo liquidó realmente el conjunto de 4 de mayo. Y bueno, no sé si algo positivo para Guarentá, pero por ejemplo Pessoa ingresó bien, capaz se ganó la titularidad para el próximo partido, o veremos si está ya Paiva, que hoy no está ni en el banco de suplentes. Y bueno, muchas cosas que corregir. Hoy no estuvo, por sobre todo en el ataque del conjunto de Guarentá. Franco para el remate, atención al remate directo al arco, amortiguó, no sé, en alguien. Ese remate ya queda para Freddy Feltes. No pasó nada en esa acción. Sale el guardameta Freddy Feltes. Va a quedar ese frico para el jugador de Guarentá. Y fue lo último, señoras, señores. Termina el partido. Marcador final: 4 de mayo 3, Guarentá 0. Hizo lo que debía hacer el conjunto de 4 de mayo, convertir los goles. Y en qué momento, ¿verdad? Por sobre todo dio el golpe en la segunda etapa con 2 goles seguidos, y eso sintió mucho el golpe del conjunto de Guarentá.
que hoy no salieron las cosas, pero tiene la revancha en el próximo partido y para forzar los penales, así que vamos a ver dónde se va a jugar y todo eso. Agradecemos a toda la gente que estuvo prendida en la transmisión, muchas gracias. Como siempre, ya no pudimos más leer los comentarios ni nada de eso, no se pudo más hoy, pero bueno, así culmina primera final, la final ida. Bueno, trabajo tranquilo también de los árbitros el día de hoy. Muy buen trabajo, eso hay que decir. Y bueno, hoy por propios errores también el conjunto de Valentay, por mérito del rival realmente. Ganó hoy el conjunto de 4 de mayo, ganó bien. Y bueno, con eso nosotros vamos a irnos despidiéndonos también. De a poco pueden quedarse también con las imágenes. Hay mucho público en la cancha, eso hay que decir. Mucha gente de Valentay que vino hoy en la cancha. También hay que decir el equipo local. Las canchas repletas realmente de público el día de hoy, que sale victorioso el conjunto de 4 de mayo. Así que bueno, de a poco nosotros ya vamos a irnos despidiéndonos. Blas Antonio ya se baja para algunas entrevistas también. Y así nomás terminó nuestro partido el día de hoy. Muchas gracias a toda la gente que estuvo ahí detrás de la pantalla viéndonos y nos reencontramos, Dios mediante, el próximo domingo en la final vuelta entre el conjunto del Sportivo Valentay y el conjunto de 4 de mayo.